La verdad de Chernóbil. Millones de personas han escuchado del terrible desastre de Chernóbil, pero solo pocos conocen realmente la verdad. El viernes 25 de abril de 1986 era un día normal para los 43,000 habitantes de Pripyat, en Ucrania. Pero algo terrible ocurriría por la noche, y durante la siguiente madrugada, la planta nuclear Vladimir Ilich Lenin se encontraba a 3 kilómetros de la ciudad, y ahí trabajaban varias miles de personas. Esa noche, los 176 empleados del bloque 4 recibieron la orden de probar un sistema de autoalimentación del reactor, algo que podría ahorrar energía. Por eso a la 1:23 de la madrugada, se desactivaron los sistemas de seguridad y comenzó el experimento. Pero algo salió muy mal. Y es que se generaron varias detonaciones en el centro del reactor. Y mientras la ciudad dormía pacíficamente, el piso de la planta comenzó a temblar. Y la tapa del reactor, la cual pesaba 1,200 toneladas, salió disparada hacia el aire. A partir de ahí, una llama cargada de partículas radioactivas se disparó a miles de metros hacia el cielo. Era así que acababa de ocurrir el peor accidente nuclear de toda la historia. Los primeros bomberos en llegar lucharon contra el fuego, pero este no se apagaba, aunque le arrojaban toneladas y toneladas de agua. Lo peor es que estos héroes no tenían el equipo protector adecuado y quedaron expuestos a dosis letales de radiación. Esa noche oficialmente morirían 2 hombres, pero ellos solo serían las primeras víctimas, ya que después vendrían miles más. El 26 de abril de 1986, temprano por la mañana, el cielo se contaminaba por las columnas radioactivas que se elevaban miles de metros. Mientras esto sucedía, los habitantes de la ciudad continuaban como siempre. Pero entonces, poco a poco, se empezó a saber que hubo un accidente con víctimas durante la noche. Esto generó un poco de preocupación, pero todos se alarmaron cuando soldados enmascarados empezaron a caminar por la ciudad. Estos soldados fueron enviados para controlar la situación. Lo primero que hacen los soldados es tomar lecturas de radioactividad en la ciudad. Increíblemente, los resultados eran espeluznantes. La radioactividad estaba 15,000 veces más alta de lo normal. Pero lo más perturbador llegaría en la noche, ya que en ese momento la radioactividad estaba 600,000 veces más alta que lo normal. Sí, 600,000. Es por eso que los soldados pensaron que sus máquinas no funcionaban. Pero lo que no sabían es que el reactor continuaba ardiendo. Es así que durante ese primer día, los habitantes de Pripyat absorbieron más de 50 veces lo que era considerado la mayor dosis inofensiva, y a ese ritmo alcanzarían la dosis letal en tan solo 4 días. Lo peor llegaría cuando los soldados fueron a revisar los niveles de radiación en la planta y se dieron cuenta que ahí los niveles eran tan altos que en tan solo 15 minutos de estar ahí, una persona llegaría a absorber la dosis letal de radiación. Sí, estar 15 minutos ahí era la muerte. Los números provocaron conmoción en los expertos, ya que nunca habían visto nada igual. Mientras tanto, 20 horas después de la explosión, el nivel de radioactividad continuaba subiendo en la zona. Para ese momento, los pobladores tendrían que haber sellado las ventanas y puertas y haber ingerido tabletas de yodo para contrarrestar los efectos de la radioactividad. Pero no, la vida continuaba normal. Todavía al día siguiente, el 27 de abril, la población no tenía información de la situación. Sería hasta 30 horas después de la explosión que por fin se empiezan a tomar medidas de seguridad. Y es que llegan a la zona 2,700 autobuses. Para las 2 de la tarde, los militares anuncian que la ciudad debe evacuarse por completo y empiezan a dar tabletas de yodo a la población. Todos corrían, pero no había pánico, ya que la mayoría de gente pensaba que se irían tan solo por un par de días. Es por eso que las personas dejaron sus pertenencias y sus vidas atrás, sin saber que jamás regresarían. Había algunos ancianos que no quisieron irse. Al final los dejaron en el lugar, y tristemente, a las semanas cuando regresaron, hallaron sus cadáveres. Es así que en 3 horas y media se evacuó pacíficamente a más de 43,000 personas. Tristemente ya era tarde, ya que la mayoría de ellos estuvieron expuestos a altas dosis de radiación que envenenaron su sangre y les provocaron cánceres fatales. Es así que 48 horas después del desastre, los únicos que quedaban en la ciudad era el personal militar y los miembros de la delegación científica. Pero ellos también ignoraban el peligro. Incluso pensaban que el reactor volvería a funcionar en tan solo un par de meses. Mientras tanto, la crisis aumentaba, ya que las nubes llenas de partículas radioactivas empezaron a viajar por todo el mundo. Primero por Rusia, Bielorrusia, luego por el Báltico
hasta llegar a Suecia, donde por fin el mundo detectó el aumento de la radioactividad. Es así que los suecos enviaron un escuadrón de aviones de caza para tomar los niveles de radioactividad en las nubes. Es así que supieron que hubo un gran accidente, pero no sabían dónde. Sería hasta 60 horas después del desastre que por fin los soviéticos reconocían la situación al mundo. Y es que no les quedaba de otra, ya que los satélites espías de América y Europa habían descubierto las ruinas de la planta ucraniana. Mientras tanto, en el fondo del reactor arruinado había más de 1200 toneladas de magma hirviendo, ardiendo a más de 3000 grados, lo que botaba gas y polvo radioactivo a la atmósfera. Sería para el tercer día que las fuerzas soviéticas, con una flota de más de 80 helicópteros, viajaron de Moscú hasta el lugar del accidente para intentar controlar el incendio. Pero al sobrevolar el lugar, se dieron cuenta que solo a esa altura la temperatura ya alcanzaba los 120 grados centígrados, lo que no permitía ni acercarse. Es así que a partir de ese momento, la misión fue apagar el fuego y sellar el reactor. Los mejores pilotos soviéticos llevaron a soldados que arrojaban bolsas de 80 kilos, las cuales estaban llenas de arena y ácido bórico, lo cual neutralizaba la radiación. Pero sin saberlo, estas personas estaban haciendo una misión suicida por la gran cantidad que estaban recibiendo de radiación. Mientras tanto, las víctimas de la radiación fueron enviadas al Hospital número 6 de Moscú, el único hospital soviético especializado en enfermedades por radiación. Ahí las víctimas tenían síntomas iniciales de radiación, los cuales eran vómitos, náuseas y diarreas. Después parecían sanas, pero al final los síntomas fatales llegaban, y es que tenían deterioro de la médula ósea y les empezaban a salir horribles quemaduras que le comían la carne hasta el hueso. Es así que muchas de las víctimas llegaban estando aparentemente bien, pero en poco tiempo morían de una manera realmente perturbadora. A 30 kilómetros de la planta, los árboles estaban quemados por la onda expansiva radioactiva, la cual había dejado la explosión. Pero el área de desastre se extendía muchísimo más allá, ya que mucha radiación fue cayendo en la zona por las lluvias. Pero de esto no se informaría a las personas, y al contrario, el gobierno soviético hacía parecer que el peligro ya había pasado. Ese fue uno de los más grandes errores, y es que la negación llegó a tal nivel que las autoridades promovieron a la gente a participar en la celebración del 1 de mayo, una de las celebraciones soviéticas más importantes. Esto era muy peligroso porque las celebraciones se hacían en la calle, en zonas donde había gran contaminación. En Ucrania se dio lo que años después se llamaría el desfile de la muerte, un desfile que provocó que miles se enfermaran por la radiación en el ambiente. Increíblemente, la mayoría de las imágenes del desfile fueron borradas por el gobierno. Ahora bien, Pripyat solo fue el inicio, ya que una semana después de la explosión, se evacúan a los habitantes de la ciudad de Chernóbil, a 7 kilómetros de la planta, y luego siguen las poblaciones en un radio de 30 kilómetros en torno al lugar, que más de 130,000 personas se mudan de casa, pero ya están peligrosamente contaminadas. Es así que por fin, se aísla del resto del mundo, una zona de 300,000 hectáreas, la cual abarca Ucrania y Bielorrusia. Mientras tanto, la nube radioactiva continúa viajando sobre Europa, vuela sobre Bavaria y al norte de Italia, luego al sur de Francia y después a Córcega. Todos los cultivos y los pastos se contaminan. Después, la nube llega a Gran Bretaña y se extiende sobre Grecia. En Chernobyl, mientras tanto, el nivel de radioactividad continúa subiendo. Y es que el hoyo se llenó con 6,000 toneladas de arena y ácido bórico. Pero bajo ese gigantesco tapón, la hirviente magma continúa ardiendo. Es entonces que los expertos empiezan a sentir miedo, ya que esto podría causar una segunda explosión. Además, este magma radioactivo se comienza a filtrar y entonces empieza a dar el peligro de que si se combina con el agua, podría provocar la segunda explosión, una que sería tan devastadora que provocaría que Europa quedara inhabitable. Es entonces que el gobierno soviético, por fin, declara 2 medidas de emergencia. Primero envían un batallón de bomberos para drenar el agua bajo el reactor. Estos hombres más tarde serían declarados héroes nacionales, pero sufrirían problemas por la radiación el resto de su vida. Después de esto se dio la segunda medida, la cual fue llenar el reactor de plomo, lo que bajó por mucho la temperatura, pero contaminó extremadamente al ambiente. Actualmente esta medida es muy criticada, pero según expertos, esa era la única manera. Durante esta operación, más de 600 pilotos se contaminaron con la radiación y al final todos morirían. Pero a pesar que estas 2 medidas fueron exitosas, el problema es que el magma sigue ardiendo.
Y la inminente amenaza de una segunda explosión continúa. Y es que aunque ya filtraron el agua debajo de las instalaciones, hay un extenso acuífero que provee agua a todo el país. Sí, sigue habiendo más agua. Es así que al lugar son llevados varios mineros, quienes tienen como misión cavar un túnel de 150 metros para poder instalar un sistema de refrigeración que por fin enfría el reactor. Es así que tan solo en un mes, 10.000 mineros de toda la Unión Soviética llegaron al lugar y trabajan en el túnel. Los mineros tienen entre 20 y 30 años de edad y trabajan en una zona donde no tienen ventilación, donde la temperatura alcanza los 50 grados centígrados y la radioactividad es brutal. Es tal el calor que los mineros deciden quitarse las máscaras y parte de la ropa y toman mucha agua, sin saber que esto hacía que la contaminación llegara más rápido a su cuerpo. Pero ellos también son unos héroes. Y es que en tan solo un mes con 4 días, logran cavar el túnel de 150 metros. Un trabajo que normalmente hubiera llevado 3 meses. Pero pagaron un precio muy alto, ya que todos los mineros quedaron expuestos y jamás se les informaría de los verdaderos efectos que tendría su trabajo. Al final, los mineros cumplen su misión, pero jamás se instala el sistema de refrigeración. En cambio, bajo el reactor, el espacio subterráneo finalmente se llena con cemento para hacer más sólida la estructura. Según información revelada, un cuarto de hombres de estos mineros moriría antes de cumplir los 40 años. Sí, más de 2.500 personas murieron por ese trabajo de minería. Mientras esto sucedía, el gobierno soviético por fin pedía disculpas a su pueblo y también acceden a cooperar con Occidente, lo que increíblemente hace un cambio histórico que inicia una era de apertura, algo que nunca había llegado antes. Ahora bien, el fuego ya está controlado, pero la grieta y las toneladas de escombro altamente radioactivos están expuestos. Es por eso que es extremadamente urgente cubrir la estructura rota y limpiar la zona, pero para esto se necesitan más hombres. Sí, muchos más. Es así que miles de soldados son llevados a la zona, quienes serían llamados los liquidadores, ya que su misión era liquidar o limpiar la radioactividad. Además de estos 100.000 soldados, 400.000 civiles, entre trabajadores, ingenieros, enfermeras, doctores y científicos de cada república soviética pasan por Chernóbil. Es así que de esta manera, la Unión Soviética combate una gran batalla contra la radiación. Pero tristemente todas estas personas terminaron contaminadas. Ahora bien, desde el cielo, los helicópteros arrojan toneladas de un líquido pegajoso, denominado burba, una mezcla que toma el polvo radioactivo. Mientras tanto, brigadas de liquidadores están a cargo de limpiar la zona y de remover casa por casa la capa de polvo radioactivo que lo cubre todo. Otros, en cambio, van a los campos, a los bosques y a las ciudades, cargados de rifles y pistolas, y matan a los perros, gatos y demás animales. Deben de matarlos a todos, porque cuando estos animales pasan por zonas altamente contaminadas, su pelaje se impregna de radioactividad y llevan esta contaminación a otras zonas. Es así que miles de animales inocentes son sacrificados. Después, se evacúan las últimas poblaciones de habitantes y entonces se empiezan a derribar a una las casas y luego todo esto se entierra. Los liquidadores se duchan hasta 5 veces por día y se cambian ropa nueva todo el tiempo. Después de eso comen y comen porque necesitan permanecer fuertes. Y es que todavía tienen más trabajo. Mientras los liquidadores trabajan, se origina una enorme operación que traslada 300.000 metros cúbicos de tierra contaminada a hoyos enormes que luego se cubren con cemento. Sí, todo se entierra, como cuando alguien al limpiar bota la basura debajo de la alfombra. Es así que aunque no se vea, la basura sigue estando ahí. Lo mismo pasaba con la radiación. Aunque no se viera, seguía estando ahí. Ahora bien, para bloquear la radiación, el reactor debe ser aislado. Y es así que se diseña una enorme estructura, la cual cubrirá por completo el reactor 4. Sí, un sarcófago de acero y concreto, de 170 metros de largo y 66 metros de alto. Un proyecto único en todo el mundo. Nadie jamás había construido una estructura así, y menos en una zona donde trabajar tan solo un par de minutos es mortal. Es así que se crea un plan, ya que como la radioactividad es tan alta en el sector de construcción, solo se pueden enviar máquinas controladas a distancia. El problema es que la gente debe poner las máquinas en posición. Es así que todavía hay mucho peligro, pero a pesar de las condiciones extremas, el trabajo progresa. Pero entonces se da un nuevo problema, el cual obliga a parar todo. Y este es que el techo de la planta está cubierto por piezas de grafito altamente contaminadas. Esto llega a tal nivel que una sola pieza despide suficiente radioactividad como para matar a un hombre en menos de 1 hora. Es así que deben deshacerse de ellas antes de continuar con la construcción. Para esto, ocupan máquinas que las botan al suelo y otras máquinas que las reciben y las entierran. Pero
luego de un par de días, el ambiente radioactivo comienza a afectar también a las máquinas, ya que sus circuitos eléctricos no resisten y se ponen locos. Es por eso que no queda de otra. Y las máquinas son reemplazadas por hombres, los cuales serían llamados los biorobots. Todos ellos tendrían de entre 20 a 30 años. Nadie nunca antes había trabajado jamás en zonas tan radioactivas. Por eso el trabajo es muy difícil. Y es que ellos tienen que cargar para protegerse una armadura que pesa 30 kilos. Pero aún así, no es suficiente. Muchos no quieren hacer ese trabajo, pero al final tuvieron que hacerlo. La mayoría solo trabajaba de entre 3 minutos a 40 segundos en la zona, y después se iban, y eran reemplazados por otros. ¿Pero por qué tan poco tiempo? Bueno, es que estos hombres bajaban tan débiles que ni siquiera podían moverse. Algunos incluso tenían hemorragias nasales por la radiación, o se desmayaban. Como recompensa, cada uno de estos hombres recibe un certificado de liquidador del ejército y un bono de 100 rublos, el equivalente actual a $100. Gracias a ellos, en 7 meses, la zona por fin está limpia y se logró completar el sarcófago. 500,000 de personas, militares y civiles, participaron en la operación. Al final, como algo simbólico, colocan su bandera, mostrando así el triunfo de los soviéticos contra la radiación. Cada equipo de liquidadores celebra el final de la operación a su manera. Algunos incluso escriben su nombre en el sarcófago. Esto le pegó tan fuerte a la Unión Soviética que después del accidente ya no construyeron más plantas nucleares. Y es que los soviéticos tuvieron una victoria, pero a un precio muy alto, ya que costó miles de vidas. Entre ellas, algunos que murieron en el momento, pero otros en cambio sufrieron cánceres terribles después de unos años. Después llegarían los nacimientos de niños con malformaciones, y no uno, sino decenas de miles. Por si fuera poco, todo ese trabajo le costó a la Unión Soviética 18,000 millones de rublos. En aquel momento un rublo valía lo mismo que $1. Sí, habían gastado 18,000 millones de dólares. Tal vez por eso tan solo años después caería la URSS. Actualmente Pripyat continúa siendo una ciudad fantasma, y miles de personas que estuvieron en la zona, ya sea los que vivían en Pripyat o los que llegaron a salvar al mundo de la radioactividad, sufrieron por la radiación que absorbió sus cuerpos. Y es que según cifras oficiales, tan solo de los 500,000 liquidadores, al día de hoy, más de 300,000 se encuentran oficialmente minusválidos por la radiación. Es por eso que es sorprendente que, según datos oficiales, se asegura que por el accidente murieron tan solo unas decenas de personas, cuando realmente murieron miles. Las verdaderas consecuencias de Chernóbil se dieron a conocer en 1991, cuando cayó la Unión Soviética, ya que se filtraron copias de un documento ultra secreto con 600 hojas, donde se decía que el gobierno soviético había manipulado los números y que la situación era mucho más crítica de lo que se había presentado. Aún así, los gobiernos del mundo también intentaron negar muchas cosas. Y es que sabían que si se conocía la verdad, el mundo podía caer en un descontrol. Actualmente en la zona, más de 300,000 niños, los cuales nacieron después del desastre, sufren terribles mutaciones y malformaciones genéticas. Además, se cree que 8 millones de personas que viven en la zona han sufrido contaminación de radiación. En los últimos años, gente que ha querido revelar la verdad ha sido asesinada, encarcelada o misteriosamente han desaparecido. Es así que toda la verdad, al día de hoy, todavía no se sabe tal cual. Ahora bien, en noviembre del 2016 se inauguró el nuevo sarcófago, el cual se calcula tal vez dure 100 años. Sin embargo, recientemente se considera que Pripyat es segura para visitar durante periodos cortos, y es por eso que se ha convertido en una atracción turística, y es actualmente la más famosa de Ucrania. Solo el año pasado, más de 60,000 personas visitaron la zona, con ganas de presenciar en vivo su dramática decadencia. Ya por último, se calcula que el plutonio tardará en desaparecer más de 250,000 años. Sí, casi al mismo tiempo en que el ser humano habita la Tierra. Es así que para muchos la radiación podría considerarse algo eterno. Y si esto no fuera poco, se ha comprobado que hay zonas donde se calcula que nunca jamás habrá vida otra vez. Sí, realmente lo que pasó en Chernóbil fue algo perturbador. Ahora que tú ya conoces la verdad, ¿qué opinas? ¿Terrible? ¿No lo crees? Ya por último, te quiero hacer una reflexión. Hubo algo bueno después de la catástrofe de Chernóbil, y es que en ese momento, los gobiernos se dieron cuenta de lo peligroso que podía ser un ataque nuclear. Y es que varios países tenían armas tan poderosas que podrían causar 10 o 100 veces lo que sucedió en Chernóbil. Es así que si las cosas se salían de control y una arma de estas se disparaba, podría acabar realmente con el mundo. Es por eso que a partir de ahí se dio un desarme nuclear. Tristemente, los humanos se nos olvidan las cosas muy rápidamente, y en los últimos años parece que comienza otra vez una carrera armamentista entre las potencias del mundo, y es por eso que es bueno nunca olvidar lo que sucedió en Chernóbil.
Ahora suscríbete ya a este canal, tanto en YouTube como en Facebook, para que siempre estés bien informado. Suscríbete ya. Además, conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes, Tu Cosmópolis 2. Te prometo te va a encantar. Y Archivos Miedo. Pero ten cuidado, ese es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.